Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Isabel Cristina Orrego. Estoy en representación del grupo para el trabajo de homilética sermón temático. El tema que vamos a trabajar en este momento es el ayuno. Y nos vamos a dirigir a Isaías 58, versículos del 1 al 12. Y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el verdadero ayuno. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y él dirá: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Entonces, el ayuno es un arma espiritual, es una herramienta que nos dejó Dios para poder tener una vida cristiana en victoria. El ayuno no es para yo doblegar la voluntad de Dios, no es para yo pedirle a Dios que apruebe mis planes. Es un tiempo más bien en el que yo me acerco a Dios para pedirle a Él que me revele cuáles son los planes que Él tiene para mi vida, cuáles son los propósitos. Es un tiempo en el que yo pongo a menguar mi alma y vivifico mi espíritu, que es esa porción de Dios que me conecta con Él, esa porción que me hace entender lo que despierta los dones, esa porción que hace que yo tenga una verdadera intimidad con Dios. Es en este tiempo de ayuno donde mi espíritu es avivado, los dones son despertados y son para el ejercicio, el buen ejercicio del ministerio. Entonces, vamos a tratar varios puntos. Primero, vamos a decir qué es el ayuno. Dice: según la Biblia, el ayuno es abstenerse voluntariamente de comer alimentos durante un tiempo determinado para dedicarse intensamente a la oración y a buscar a Dios. No es una herramienta para manipular la voluntad divina, sino es una disciplina espiritual para humillarnos, arrepentirnos y fortalecer la dependencia con el Señor. Por medio del ayuno, nuestra fe es incrementada y nosotros necesitamos la fe para poder obedecer a Dios. Necesitamos creerle a Dios para poder vivir conforme a sus propósitos. En el primer punto, vamos a ver, ¿para qué es el ayuno? Entonces, dice en el texto que leímos en Isaías 58, 2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Ese es uno de los propósitos del ayuno, buscar a Dios, buscarlo todo el tiempo y saber cuáles son sus caminos, cuáles son sus propósitos.
En Daniel 9:3 dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y en ceniza. Daniel ayunó para buscar a Dios, para buscar su llenura, para buscar su dirección. Otro de los propósitos del ayuno es servir a Dios. En el libro de Lucas 2:36 nos hablan de Ana, una profetisa, una mujer de edad, viuda, que dice que servía al Señor de día y de noche en el templo todo el tiempo con ayunos y en oración. Dirijámonos a la cita bíblica. Dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. Otro de los motivos por los cuales ayunamos es para despertar el espíritu. Mi nombre es Jorge Enrique Ruiz. Voy a tratar el tema del perdón. Vamos a leer la palabra, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 21 al 35. San Mateo 18, 21 al 35, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él lo ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor se enojó, enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis con todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. El título de este sermón es: el perdón es una necesidad para estar a cuentas con Dios. Entonces, el perdón no es una opción en el creyente. El verdadero creyente debe tener esa necesidad de estar siempre a paz con el Señor. Porque muchos cristianos hoy en día viven desenfocados, viven distanciados en su relación con el Señor, y no porque ignoren la palabra, sino porque hay algo realmente en sus corazones que no han soltado, que no han liberado. Pueden ser ofensas, rencores, resentimientos, odios, y esto pues afecta la relación del creyente con el Señor, porque eso se convierte en un pecado que se genera un obstáculo para tener una relación completa con el Señor. Y una persona que no perdona es alguien que carga como un costal lleno de piedras, como rencor, resentimiento, odio, pensamientos negativos, deseos de venganza, y todo esto le impide al creyente avanzar en los caminos de Dios. Y por eso en lo que estudiamos de Mateo 18, el Señor Jesús enseña que como nosotros
tratemos a las personas, así es como Dios nos trata. Entonces, si vemos que el perdón no es solamente una enseñanza, sino realmente es una condición espiritual, y eso tiene que estar en nuestro corazón, de poder estar libres de toda carga de rencor. Entonces, como punto 1, ¿qué es el perdón? Entonces, el perdón es un acto realmente de misericordia, el cual una persona decide cancelar esa deuda moral que otro pueda tener contra él. En Mateo 18, versículo 27, dice: el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y no significa que la ofensa haya sido justificada, no, sino que es el decidir no cobrar esa ofensa. También en el libro de Colosenses capítulo 3, verso 13, dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Entonces, perdonar es una decisión. Realmente a veces se ve como un sentimiento, pero no, es renunciar al derecho de vengarse. Uno tendría, digamos que en la ley antigua se decía ojo por ojo, diente por diente. Pero ¿qué dice ahora el Señor Jesucristo? Que si es necesario ponga la otra mejilla. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Que perdonemos a los que nos ofenden, que perdonemos a los que nos ultrajan. Que es más, dice que los amemos, y aún va más allá, dice que si es necesario, que si ellos tienen sed, debemos darles de beber, que si ellos tienen hambre, tenemos que darles de comer. Entonces, cuando Dios nos perdona, Él cancela completamente toda nuestra deuda del pecado, y de esa misma manera el creyente verdadero está llamado a reflejar ese carácter de Dios en su vida. Bueno, bendiciones, hermanos. Mi nombre es Paula Jiménez Barrera. El tema que voy a tratar el día de hoy es sobre el perdón. El texto que tengo de base es Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 13. Por favor, lo buscamos. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 13. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado
no morirás. Amén. El título que le di a esta enseñanza es Perdonar es olvidar. Creo que el perdón es la fase más difícil de la vida de una persona. Hay momentos en los que decimos, ya perdoné a fulanito, ya no tengo rencor contra nadie, pero a ese mismo fulanito no le puedes hablar, ni siquiera lo puedes mirar. Hasta que llegamos a opinar de las demás personas y nos creemos mejor creyendo que somos perfectos, cuando dentro de nuestro corazón alberga un trozo de rencor. Ese trozo de rencor puede empezar chiquitico, pero de un momento a otro empieza a agrandarse como una bola de nieve. Es como, por ejemplo, cargar un muerto en la espalda. Un muerto huele mal. Y digamos que si hacemos el ejemplo literal, si uno carga un muerto en una espalda y uno pasa cerca de las demás personas, va a afectar como tal a las demás personas, como también me va a afectar a mí, ¿no? Y nos pasa muy seguido que tenemos ese muerto ahí, y ese muerto es como ese rencor que tenemos en nuestro corazón, y seguimos recordando la causa de ese muerto, no lo dejamos a un lado, sino que preferimos cargarlo, no lo enterramos y lo olvidamos, sino que por nuestro propio orgullo preferimos cargarlo incluso hasta la muerte. Porque pretendemos que siempre tenemos la razón y no alcanzamos a incluir al que verdaderamente nos perdonó, que es Jesucristo. ¿Merecíamos perdón? Claro que no. ¿Hicimos algo malo? Por supuesto. Siempre nos inclinamos hacia el mal, desde el principio de la creación, como lo dice Génesis 6:5, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente, ¿qué? El mal. Este es el pasaje perfecto para darnos cuenta que el problema de nosotros como seres humanos es que nuestro corazón, que la raíz de nuestros sentimientos y actos está en nuestro corazón, el cual debemos analizar si está acostumbrado al mal olor del muerto o ya olvidó el olor y la razón de ese muerto. Vamos a empezar primero entendiendo qué es el perdón. El perdón es una remisión o absolución de una pena merecida, de la ofensa recibida o de una deuda u obligación pendiente. Entonces el perdón me libera de algo que yo merezco, de algo que me hicieron o de algo que le hice a otra persona, que incluye a otro ser humano. Entonces miremos por favor ahí mismo en 2 de Samuel 12, pero el versículo 13. Dice... entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Hola, ¿qué tal, hermanos? Mi nombre es John Alexander Guevara, estudiante del Instituto Bíblico Filadelfia, JB de la ciudad de Bogotá. Para la gloria de Dios vengo a compartir un sermón temático. El tema es la importancia de vigilar nuestros pensamientos. La importancia de vigilar nuestros pensamientos. El texto es Proverbios 4:23 de la versión Palabra de Dios para Todos. Ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Es por eso que este sermón lleva como título, Yo soy lo que pienso. Desde bebés tenemos un conjunto de tendencias emocionales y reactivas que incluyen impulsividad o calma, sensibilidad emocional, rapidez para alegrarse o para enojarse, forma espontánea de reaccionar a estímulos. Estas tendencias se conocen como el temperamento del ser humano. Es algo que viene de fábrica ya en nosotros. Y por más que queramos controlar esas emociones y pensar en hacer solo lo bueno y lo malo no hacerlo, al final del día terminamos haciendo todo lo contrario a nuestro pensamiento inicial.
El Señor Jesús, por medio de su palabra, nos enseña que solo en Él podemos hacer lo bueno, lo correcto y lo agradable ante los ojos de Dios. En Romanos 7:25 declara: gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. La primera pregunta de este sermón es: ¿qué es el pensamiento según la Biblia? Hermanos, la Biblia nos separa mente y corazón. Para los hebreos, pensar es un acto que involucra el espíritu, que es la relación con Dios, el corazón, que son la voluntad y las emociones, y la mente, que es el intelecto. Por eso, lo que una persona piensa define quién es. El Señor Jesucristo nos enseña en Lucas 6:45: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El segundo punto, la segunda pregunta de este sermón temático es: ¿cómo podemos guardar nuestros pensamientos? Hermano, la única manera que podemos guardar nuestros pensamientos es por medio de la santa palabra de Dios. En 2 de Timoteo 3:16-17 declara: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El tercer punto, la tercera pregunta de este sermón es: ¿por qué es importante guardar nuestros pensamientos? Hermanos, guardar nuestros pensamientos nos aleja del pecado y nos acerca a Dios. El salmista David declara en el Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y en el Salmo 119:9 nos enseña: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cuál es la única manera que un joven se mantenga limpio, justo delante de los ojos de Dios? Guardando su palabra. ¿Cómo es la forma de no pecar contra Dios? Guardando su palabra. El cuarto punto, la cuarta pregunta de este sermón es: ¿el hombre puede guardar su corazón sin la ayuda de Dios? No, hermanos. El corazón humano no puede hacer lo correcto delante de Dios, ya que es malo. En Jeremías 17:9 enseña: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? El Señor Jesucristo nos enseña en Mateo 15:19: de la mente salen los malos pensamientos, asesinatos, adulterios, pecados sexuales, robos, calumnias e insultos. Como quinto punto, como quinto pregunta de este sermón es: ¿qué debemos hacer? Hermanos, la mente es un territorio en disputa. Hay pensamientos que deben ser derribados. Todo pensamiento debe ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo. En 2 Corintios 10, del 4 al 5, nos enseña: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Allá deben estar todos nuestros pensamientos, en obedecer a Cristo. Para concluir, en Romanos 12:2 nos enseña: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Solo Dios puede transformar nuestra manera de pensar, para que ya no vivamos nosotros, sino Cristo en nuestras vidas. Apartados de Dios nada podemos hacer. Solo en Cristo podemos vivir una vida eterna sin condenación. Él pagó el precio por nuestros malos pensamientos que nos llevaron a pecar. Me despido con Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, para los que obedecen a Cristo Jesús. Buenas tardes, amados hermanos. Mi nombre es Ana de Dios Bernal. Les vengo a predicar un tema que se llama la idolatría. Y lo podemos buscar en el texto
Éxodo 20, 1 al 6, de la Reina Valera 1960. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Le puse un título: No tendrás dioses ajenos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la idolatría. Es algo que le quita el primer lugar a Dios, a quien debemos amar con toda el alma, el corazón y la mente. Es el primer gran mandamiento que Dios nos enseña en su palabra, la Biblia. La idolatría es un pecado que hemos cometido desde la antigüedad, de generación en generación. Las imágenes siempre las colocaban en un altar, en la iglesia, para adorarlas, rendirles culto, ya sea en la casa o en la iglesia. Pero ellas no oyen, no ven, no entienden, no caminan, no hablan y mucho menos hacen milagros. Esto lo encontramos en el Salmo 115, 4, 8. Dios prohíbe que hagamos imágenes de Él y mucho menos que las adoremos. Pero hay otros dioses, el trabajo, los hijos, el esposo, la mascota, la casa, el carro, muchas cosas más a las que le rendimos culto. Hoy Dios nos mostrará en nuestro corazón a qué le estamos rindiendo culto y qué le está quitando el primer lugar a Él. Vamos a definir qué es idolatría. La idolatría es veneración o culto excesivo a imágenes, personas o cosas a quien dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo porque les creemos divinos o superiores. Entonces vamos a hablar de unos punticos que traje. ¿Cómo nos habla Dios? Dios nos habla por medio de su santa palabra, la Biblia. Éxodo 20, 1, 2. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios nos ha sacado de muchas situaciones dolorosas, vicios, enfermedades, escasez, pérdidas, maltrato y muchas cosas más. Ese era nuestro Egipto. Hoy somos libres gracias a Él, porque nos liberó y nos dio una nueva vida en Cristo Jesús. Otro puntico, segundo. ¿Cuál es el primer mandamiento de Dios? Lo encontramos en Mateo 22, 37 y 38. Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. Este es el primer gran mandamiento. Debemos amar a Dios más que a nosotros mismos. Él es el centro de nuestra vida. Juan 1:4, 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Tercero, los mandamientos de Dios, ¿quién los debe obedecer? Los mandamientos de Dios los debemos obedecer todos, porque Él dio su vida por amor a la humanidad, a todos nosotros. Eso dice en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un cuarto puntico. ¿Podemos tener más dioses? No podemos tener más dioses, porque Él es el único Dios verdadero. Eso dice su palabra, la Biblia. Éxodo 20, 3, 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás dioses ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Tener ídolos es pecado y aborrecer a Dios. Las imágenes no tienen vida, son hechas por imaginación de los hombres y por tradiciones. Podemos leer en casa este pasaje, Isaías 44, 9, 20. Ahí nos enseña cómo fabrican las imágenes.
Quinto, ¿Dios perdona nuestros pecados? Sí, Él está dispuesto a perdonarnos si lo pedimos de corazón y lo aceptamos como único y suficiente Salvador de nuestra vida. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sexto, ¿el amor y la misericordia de Dios tiene límites? El amor y la misericordia de Dios siempre está dispuesto para los que le aman y guardan sus mandamientos. Éxodo 26. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amados hermanos, muy buenos días. Abramos la palabra del Señor en la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículos del 22 al 28. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos, es decir, los cristianos, gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que no ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones, es decir, Dios Padre, sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él, es decir, el Espíritu Santo, intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Amados hermanos, este pasaje que acabamos de leer fue escrito por un hombre que conocía el dolor y el sufrimiento de primera mano. Sin embargo, el apóstol Pablo se atreve a decirnos que para quienes aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Es así como el tema de mi predicación tiene que ver con el control perfecto de Dios en medio de la incertidumbre. De ahí el título de la prédica: todas las cosas, incluso esas. Hay momentos en la vida en que las palabras sobran, momentos en que el dolor es tan profundo, la confusión tan densa y el silencio tan pesado que ni siquiera sabemos qué pedirle a Dios. Un diagnóstico inesperado, una relación rota sin ninguna explicación, un sueño que murió antes de nacer, o una oración que finalmente parece que nunca va a pasar del techo. Y es en esos momentos cuando las promesas bíblicas parecen escritas para distintas personas, para distintas vías, para distintas circunstancias, pero no para esa circunstancia o para ese problema que tú estás viviendo el día de hoy. Sin embargo, el apóstol Pablo escribe desde el sufrimiento real, desde una vida marcada por la incertidumbre y el dolor, y se atreve a decirnos algo que desafía toda lógica humana, y es que para quienes aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Nótese que el apóstol no dice algunas cosas, no dice las bonitas, no dice las que tienen sentido o las que podemos entender, dice todas. Y esa pequeña palabra es muy especial porque nos permite ver que no hay lugar para la excepción. No hay circunstancia olvidada, no hay herida fuera del alcance de Dios, no hay situación de tu vida que Dios no pueda redimir. Queridos hermanos, la pregunta no es si Dios puede, porque claramente puede. La pregunta es si somos capaces de creerlos cuando la confusión, el dolor, el silencio,
la incertidumbre nublan nuestra vista. Y es que el problema no es que Dios esté ausente, Dios nunca está ausente. El problema es que esperamos verlo actuar de una determinada manera. Es decir, esperamos la solución inmediata, esperamos la respuesta fácil o esperamos el milagro visible. Pero frecuentemente Dios actúa en lo invisible, en lo lento y en lo que no podemos comprender. Su obra más profunda ocurre precisamente cuando menos lo esperamos. Muchas veces cuando miramos atrás y vemos que todo aquello que quisimos evitar, que todo aquello que causó dolor, fue precisamente lo que Dios utilizó para formarnos, para acercarnos más a Él y para transformarnos conforme a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana vamos a detenernos en Romanos capítulo 8, versículos del 22 al 28, un pasaje escrito para las personas con sufrimientos reales. El apóstol Pablo no nos ofrece soluciones mágicas, ni nos ofrece respuestas fáciles, nos ofrece algo mucho mejor. Y es una verdad sólida sobre quién es Dios cuando la vida parece que no tiene sentido. Y es que detrás de cada circunstancia que tú has querido esconder, Dios está orando conforme a su santo propósito, conforme a su santa voluntad, la cual, como sabemos, es buena, agradable y perfecta. Entonces, sin más preámbulos, amados hermanos, número 1. Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Ríos. Mi tema para el sermón temático es la incredulidad en la vida del creyente. El texto que escogí para este tema está en Marcos, capítulo 9, versículos 14 al 29. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, Jesús vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Amén. El título
¿Es la incredulidad un pecado grave? Al leer las Sagradas Escrituras nos damos cuenta que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. La escribieron más de 40 hombres en diferentes idiomas, en diferentes países y en diferentes épocas. Y desde esa época, desde que empezó el mundo, el hombre no le ha creído a Dios. Empezamos por Eva. Eva le creyó más a la serpiente que a Dios. Tenemos a Moisés y Aarón, que desobedecieron la orden divina. Dios les dijo que le hablaran a la roca y ellos la golpearon, reflejando desconfianza y no santificando a Dios ante el pueblo. Tenemos también a los israelitas en el desierto, que se ve la constante queja e incredulidad, a pesar de ser testigos de los milagros y señales y prodigios que Dios había realizado. Asimismo, no le creyeron a Dios los principales sacerdotes, los judíos, los hermanos de Jesucristo, los discípulos, los apóstoles, entre muchos más. En el capítulo 9 del Evangelio de Marcos, después de que el Señor viene del monte de la transfiguración, ve un montón de gente y a los escribas discutiendo con sus discípulos. Recordemos que él había subido con 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y quedaban los otros 9 discípulos, que fue cuando el padre vino con el muchacho a pedir ayuda para que lo sanara. Nosotros en nuestra vida hemos pasado por varios procesos diferentes y clamamos a Dios ayuda, pero no le creemos. El padre del muchacho hace notar que cree, pero que no es suficiente su fe. Entonces le pide ayuda al Señor que le ayude, valga la redundancia, a su incredulidad. Nosotros debemos hacer lo mismo porque como seres humanos somos imperfectos y venimos de una naturaleza caída. Nuestros familiares y aún las mismas personas que nos conocen se dan cuenta de nuestra incredulidad cuando se nos presentan estas situaciones difíciles, porque nosotros mientras no tenemos situaciones difíciles estamos tranquilos y creemos en Dios y todo, pero cuando llegan las situaciones difíciles, como este padre con su hijo, como algunas familias con hijos o hermanos o familiares con cáncer terminal, es cuando se desborona su creencia en Dios. Bendiciones, mi nombre es Caro Natalia y vengo a presentar mi sermón, que es el tema se trata del mundo. Texto bíblico es Juan 2, 15 al 17, que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Título: no dejes que el mundo robe tu corazón. Vemos en un mundo donde constantemente nos llama la atención la fama, el dinero, la riqueza, la vanagloria, el placer y las comodidades de este mundo, y nos distraen de las cosas de Dios. El peligro no está solamente en tener esas cosas, sino en hacer que esas cosas estén encima de Dios y solamente hacer las cosas del mundo. Primera pregunta: ¿te has dado cuenta de que lo que el mundo ofrece parece bueno, atractivo y deseable, pero al final te aleja de Dios? Primera de Juan 2:15a, primera parte. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El mundo nos presta placeres, riquezas, famas, comodidades
y toda clase de deseos que parecen buenos y sin peligro. Muchas personas creen que pueden disfrutarlo sin ninguna consecuencia, pero en la realidad es diferente. Cuando amas más lo del mundo que ofrece, nos aleja más de las cosas de Dios. Y debemos estar enfocados en la fe y no perder la vida eterna. Romanos 12:2. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque amar al mundo es incompatible con amar a Dios. Primera de Juan 2:15b. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Tenemos una verdad clara. No podemos servir a dos señores. Amar al mundo significa poner los ojos, los deseos y los gustos interesantes personalmente por encima de la voluntad de Dios. Ahora miremos otra pregunta. Dice, ¿qué ocupa hoy el primer lugar en tu vida? ¿Dios o las cosas del mundo? Apoyo bíblico. Filipenses 3:7-8. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Otra pregunta. ¿Cuáles son las 3 armas que usa el mundo para robar nuestro corazón? Primera de Juan 2:16. Leemos. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. A. Los deseos de la carne. Son los impulsos y placeres que buscan deleitar nuestra naturaleza humana ante la voluntad de Dios. Punto B. Los deseos de los ojos. Es el deseo de tener más. Poseen lo que otros tienen y vivir dominados por la codicia. B. La vanagloria de la vida. Es el orgullo, la autosuficiencia y la búsqueda de reconocimiento humano en lugar de agradar a Dios. Estas cosas prometen felicidad, pero terminan alejándonos de Dios. Parecen atractivas por un momento, pero destruyen la vida espiritual cuando ocupan el lugar que pertenece a Dios. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Núñez, estudiante del Instituto Bíblico. Hoy voy a presentar el sermón. El tema es el amor de Dios manifestado en nosotros y está basado en el texto Primera de Juan 4:7-12. Vamos a leerlo, por favor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, sino si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amén.
El título de mi sermón es Amados para amar. El amor es una necesidad profunda del ser humano. Todos deseamos ser amados, ser aceptados y sin embargo el verdadero amor no nace del corazón del ser humano, sino de Dios, porque Él es la fuente del verdadero amor. El amor no es solo un sentimiento, no es una emoción pasajera. El verdadero amor es la evidencia de que Dios vive en nosotros y actúa a través de nuestras vidas. Cuando amamos a los demás, con sinceridad, paciencia y bondad, estamos reflejando el carácter de Dios. El primer punto a desarrollar es la primera pregunta: ¿de dónde proviene el verdadero amor? El amor verdadero proviene de Dios, porque Él es la fuente de todo amor puro y sincero. Cuando una persona ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, Dios le concede ese amor verdadero, ese amor que todos deseamos y que solo proviene de Él. Él es amor. Ese amor se refleja en nuestra vida y la manera en que tratamos a los demás. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Acá podemos ver, y la palabra nos enseña, que si de verdad tenemos a Dios, tenemos la capacidad de amar al prójimo, al hermano y a las personas que nos rodean, sin importar su condición, su religión, su creencia. Si somos nacidos de nuevo, si tenemos a Jesús en nuestro corazón, tenemos la capacidad de amar y reflejar ese carácter de Dios en nuestras vidas. Un pasaje de apoyo es Primera de Juan 4:19. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Mi segunda pregunta es: ¿quién es Dios en su esencia? Dios es amor. Su naturaleza se caracteriza por la bondad, la misericordia y el cuidado hacia la humanidad. Dios nos cuida, Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios nos ama en cada instante y en cada momento. Ahí podemos ver cuán grande es nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Padre. Primera de Juan 4:8. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Mi pasaje, mi versículo de apoyo es Primera de Juan 4:16. Nosotros no sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor. Y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Mi tercera pregunta es: ¿cómo mostró Dios su amor por nosotros? Dios mostró su amor enviando a su Hijo unigénito Jesucristo al mundo para darnos esa vida eterna. La mayor prueba del amor de Dios es que entregó a su Hijo para salvarnos y reconciliarnos con Él. ¿Qué mayor prueba de amor que nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Salvador, que nuestro Sanador, nuestro Consolador? Él es nuestro todo. Eso lo encontramos en Primera de Juan 4:9. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Solo tenemos gratitud y gratitud hacia Dios por tanto amor que no merecemos, pero que Él día tras día nos lo demuestra. Él día tras día nos llena de su amor. Infinitamente, gracias a Dios por habernos dado tanto sin merecerlo.
Buenas tardes para todos. Mi nombre es Ana Milena Pico Monsalve. Soy estudiante del Instituto Filadelfia JB. Este es mi sermón para la materia de homilética, el cual está bajo el tema el contentamiento. La palabra de Dios que vamos a estudiar en este tiempo es 1 de Timoteo, capítulo 6, del versículo 6 al 10. 1 de Timoteo, capítulo 6, del versículo 6 al 10. Dice la palabra del Señor: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El título que le puse a mi sermón es El verdadero contentamiento. Vivimos en un mundo donde las personas nunca están satisfechas. Siempre quieren más dinero, más bienes, más reconocimiento. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que el verdadero contentamiento no depende de las cosas que nosotros poseemos. Es decir, mi contentamiento no depende ni de mi casa, ni de mi carro, ni de mi trabajo, ni de ninguna cosa material que yo pueda tener, sino que el verdadero contentamiento viene si yo realmente conozco al Señor Jesús como mi Señor y como mi Salvador. El creyente debe aprender a descansar en la voluntad de Dios, entendiendo y comprendiendo que su futuro está perfectamente descansado en las manos de un buen Dios como el que nosotros tenemos. Amén. Vamos a mirar un primer punto en la exposición de mi sermón que se titula ¿Qué es el contentamiento? Y para esto vamos a mirar el versículo 8 de 1 de Timoteo, capítulo 6, que es nuestro versículo central. Y dice así la palabra de Dios: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La pregunta es, ¿qué es el contentamiento? Y la respuesta es la siguiente: es una disposición de nuestra mente, por lo cual nosotros como cristianos descansamos respecto de las cosas que pertenecen a esta vida terrenal y pasajera. No hay en nuestra mente ningún deseo pecaminoso de cambiar las circunstancias o las cosas en las cuales nos encontramos. Nos gozamos con lo que Dios nos permite vivir. Agradecemos sus misericordias cada mañana, que el Señor mismo nos las concede, y dejamos nuestro futuro en las manos ¿de quién? De nuestro buen Dios. Para esto vamos a tener un versículo de apoyo que es Filipenses capítulo 4, versículo 19. Por favor, lo vamos a buscar. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Dice la palabra de Dios: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Sin duda alguna, antes de que presentemos nuestras peticiones al Señor, Él ya las conoce. Y lo más precioso es que su respuesta ya está lista. El libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, nos dice lo siguiente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Entonces, cuando nosotros le presentamos las peticiones a nuestro Dios y esperamos una respuesta de Él, siempre tenemos que tener en nuestra mente que la respuesta que Él traiga es la correcta.
Dios en su soberanía, en su omnisciencia, en su omnipotencia, sabe de lo que nosotros tenemos que necesidad. Y gloria a Dios porque Él no nos permite obtener todo lo que nosotros queremos. Porque si fuera así, ¿cómo sería nuestra vida, hermanos? Si realmente Dios respondiera a todo lo que queremos nosotros, ¿será que eso tendría nuestra alma completamente contenta? ¿O más bien de alguna manera nos generaría algunos problemitas?